El sol brillaba y el aire era seco como lo es usualmente en Albuquerque, Nuevo México. Tal como lo había hecho durante todo el mes de marzo de 1999, Cindy Vigil se paseaba por la banqueta trabajando en la calle buscando clientes. Un camper se paró en un estacionamiento cercano. El conductor era un hombre mayor con la piel arrugada por el sol. Le hizo una seña llamándola. Se acercó a la casa rodante y el hombre le dijo que se subiera para que pudieran llegar a un acuerdo. Adentro el espacio era apretado. La silueta alta y ancha del hombre se imponía mientras caminaba entre ella y la puerta. Le preguntó qué quería hacer y él sacó unas esposas. En ese momento otra mujer abrió de golpe la puerta del baño con un arma de electrochoque en las manos. La mujer apuntó con el arma hacia el estómago de Cindy Vigil y ella cayó al suelo, mientras el hombre le esposaba las manos. El hombre y la mujer reían parados frente a ella y le decían que les pertenecía, que era su juguete. Cindy nunca regresó a su casa con vida. David Parker Ray raptó, torturó y asesinó mujeres desde que tenía 15 años en 1954 hasta el día de su captura, el 22 de marzo de 1999. A lo largo de sus 45 años de crímenes, tomó la vida de más de 60 víctimas en ciudades a lo largo y ancho de Estados Unidos. Muchas de esas víctimas fueron llevadas a su hogar en Truth or Consequences, Nuevo México. David Parker Ray era meticuloso en sus secuestros. Su objetivo eran mujeres vulnerables y se deshacía de ellas de una manera tan efectiva que la mayoría de los cuerpos eran imposibles de rastrear. Se dio a conocer por el dramático escape de su última víctima, quien reveló su depravación, exponiendo las maldades y torturas de su caja de juguetes al mundo entero. Para 1986, David Parker Ray tenía 46 años y había raptado, violado, torturado y asesinado mujeres por más de 30 años. Era muy bueno cubriendo sus pasos y nunca había sido arrestado o investigado por la ley. Pero todo cambió en junio de 1986 cuando Jessie, su hija de 19 años, llamó al FBI. Jessie había crecido consciente de los atroces crímenes de su padre y sabiendo que sus acciones eran ilegales. Sin embargo, por gran parte de su vida, pensó que eran parte de la conducta humana. Pero después de una pelea con su padre, que aún no se sabe la causa, decidió vengarse, reportando sus actividades a la ley. Ahora y a lo largo de este episodio, Vanessa va a contarnos un poco de psicología. Por favor, hay que tomar en cuenta que Vanessa no es una psicóloga o psiquiatra profesional, pero ha hecho una amplia investigación para este programa. Gracias, Greg. De acuerdo a un estudio publicado en el Diario de Investigación de la Personalidad, escrito por Ryan P. Brown de la Universidad Rice, la tendencia intrínseca de un individuo hacia la venganza está directamente relacionada con características narcisistas de la personalidad. Es probable que cualquier discusión que hayan tenido Jessie y su padre haya resultado en él dañando su ego, por lo que a pesar de que no sabemos exactamente qué la motivó a reportarlo con la policía, es probable que lo haya hecho solamente por egoísmo. Pero cualquiera que haya sido el motivo, su información fue muy importante. Los agentes del FBI con los que habló estaban impresionados de lo que había dicho. Detalló el apetito sexual de su padre y sus escapadas con prostitutas. Les contó de su extensa colección de juguetes sexuales y artefactos de tortura caseros. Después, les entregó una bomba. Su padre tenía una inclinación por raptar mujeres jóvenes, torturarlas y matarlas o venderlas como esclavas sexuales en México. Sus acusaciones fueron muy generales, y aunque no podía nombrar ninguna víctima específicamente, eran lo suficientemente impactantes para mantener al FBI interesado. Los agentes agradecieron a Jessie por sus declaraciones y el FBI inmediatamente comenzó a investigar las actividades de David Parker Ray. No sabemos mucho sobre las especificaciones de esa investigación. Sin embargo, sabemos que buscaron a alguna de sus víctimas y no pudieron encontrar rastro de ellas.
También sabemos que interrogaron a David en múltiples ocasiones. Extrañamente, cuando David fue interrogado, fue muy abierto sobre su vida privada. Fue muy cooperativo y dijo a los agentes todo sobre sus fetiches sexuales. Habló abiertamente de su amor por el BDSM y les dijo que era parte de la comunidad sadomasoquista de Phoenix. Incluso les dijo que él personalmente había creado algunos artefactos de tortura y los vendía en revistas de BDSM. David les mostró a los investigadores los anuncios que había puesto y el apartado postal donde recibía y mandaba los productos en el lago Elephant Butte. Quizá más sorprendente fue que David fuera tan incómodamente abierto sobre la abrumadora naturaleza de sus deseos sexuales. Dijo que desde que tenía 13 años estaba obsesionado con la cultura del bondage y, aún más inquietante, el sadismo. Podía pasar meses viviendo una vida normal, pero después sus deseos sexuales despertaban y se obsesionaba. Pasaba semanas de su vida fantaseando sobre lo inimaginable, incluso asesinar mujeres para eyacular. David también dijo a los investigadores del FBI que aceptaba ser un degenerado en potencia, pero jamás confesó ningún crimen específico. David le había dicho al FBI casi todo sobre su vida. No sabemos si el FBI intervino en los teléfonos de David o inspeccionó su casa, pero sabemos que la investigación duró un año entero, desde junio de 1986 hasta el verano de 1987. Aún así, los investigadores del FBI no pudieron identificar alguna evidencia de crimen por parte de David. Debido a que Jesse no pudo, o no quiso, proporcionar detalles específicos sobre las víctimas, el FBI se quedó con acusaciones generales y sin pruebas contundentes. La extraña disposición de David por cooperar con la investigación podría haber sido interpretada de dos maneras. En ese momento, los investigadores creyeron que sus declaraciones eran simples divagaciones de un hombre excéntrico pero inocente. Sin embargo, en retrospectiva, sabemos que era un asesino increíblemente seguro de sí mismo, que sabía que no había dejado ninguna evidencia que el FBI pudiera encontrar. Tiempo después, un agente habló sobre la investigación inicial y dijo: se realizó una investigación exhaustiva basada en la información conocida hasta ese momento. Cuando se completó la investigación y las pistas fueron cubiertas, se cerró el caso. David tenía el camino libre para seguir matando. Y para empeorar la situación, había logrado raptar al menos a 2 mujeres mientras la investigación aún estaba en curso. Una era una prostituta de 25 años que encadenó mientras ella dormía. La colgó del techo con esposas atadas a sus muñecas y sometió a toda clase de torturas sexuales. La mantuvo así por 2 semanas antes de deshacerse de ella. No sabemos si la mató, la vendió como esclava o la devolvió a la vida pública. La otra chica que raptó ese año tenía 15 y la encontró haciendo autostop de la escuela a su casa. También la torturó, pero encontró a esta víctima particularmente agradable porque su pequeña figura era como la de una muñeca Barbie, bonita y fácil de maniobrar. Tampoco conocemos el destino final de esta víctima. De alguna manera, estas 2 víctimas pasaron completamente desapercibidas por el FBI, a pesar de que en ese momento existía una investigación en curso. Por el contrario, David Parker Ray permaneció libre para continuar aterrorizando al estado de Nuevo México. En algún punto, en el transcurso de 1986, Jesse finalmente se reconcilió con su padre. Comenzó a visitarlo en su casa como solía hacerlo, y era solo cuestión de tiempo antes de que lo ayudara en sus crímenes nuevamente. Curiosamente, el siguiente asesinato de David fue el primer y único asesinato que los investigadores sospechan cometió por razones no sexuales. En el episodio anterior hablamos de cómo en 1982 David había abierto una tienda de autopartes junto a un amigo y socio de negocios llamado Billy Ray Bowers. Tanto Billy como David eran mecánicos hábiles y experimentados,
Y la combinación de sus talentos llevó a su tienda a convertirse en un negocio rentable y lucrativo en Phoenix. Gracias a este negocio, David había hecho suficiente dinero para poder pagar al menos 2 casas, y por años las cosas iban bien. Pero para 1988, Billy se estaba cansando de la vida de mecánico. Comenzó a discutir la posibilidad de vender su mitad del negocio y partir. Esto molestó mucho a David. No se sabe exactamente por qué, pero los rumores que se esparcieron por la ciudad pueden darnos una idea. Un amigo en común recuerda que David y Billy pelearon frecuentemente por dinero en el verano de ese año. Para el 15 de septiembre, sus discusiones habían aumentado, y Billy había comenzado a decirle a su familia que temía que alguien intentara matarlo. No está claro si Billy alguna vez afirmó que David lo estaba amenazando, pero Billy había creado diarios de trabajo en secreto, en los que le pedía a los empleados que llamaran a la policía si algo le pasaba. El 25 de septiembre, Billy Bowers desapareció. Ninguno de los miembros de su familia, compañeros de trabajo o amigos sabía dónde había ido, e inmediatamente contactaron a la policía. La policía realizó una investigación exhaustiva de la tienda e incluso interrogó a David. David negó con vehemencia las acusaciones que lo involucraban, a pesar de que la policía aún sospechaba que podría haber estado involucrado. No habían encontrado el cuerpo ni evidencia concreta para perseguir un caso en su contra. En ese mismo año, David raptó a otras 2 mujeres en Phoenix. Una era una trabajadora sexual de 18 años. La otra, una fugitiva de 16 años. Las 2 habían sido atadas a diferentes camas, donde permanecieron por 2 semanas. Estas fueron ocasiones en las que él las compartió con un amigo, lo que demuestra que tenía un cómplice no identificado que lo ayudaba en esa época. Por estas fechas, David también compró un semirremolque desmontable que estacionó en el patio trasero de su casa en Truth or Consequences. Hizo este semirremolque a prueba de sonido y lo abasteció con retorcidos juguetes sexuales y artefactos de tortura caseros. Más adelante, este tráiler sería conocido como la infame caja de juguetes de David Parker Ray. En septiembre de 1989, a pocos kilómetros de la casa de David, un pescador que navegaba en el lago Elephant Butte se encontró con una lona que flotaba en el agua. Inmediatamente llamó a la policía, y cuando intentaron subir la lona a su bote, descubrieron 2 anclas de pesca atadas, y la lona estaba envuelta firmemente alrededor de un cuerpo. El cuerpo era el de un hombre, y claramente había estado sumergido por algún tiempo. Después de examinarlo, era evidente que el hombre había sido asesinado con un disparo en la parte de atrás de la cabeza. Debido a la descomposición, no fue posible identificar el cuerpo, pero David Parker Ray sabía de quién era el cadáver que acababan de encontrar. Era Billy Bowers y había flotado a la superficie después de pasar 1 año sumergido en el lago. Billy fue la única víctima de David Parker Ray cuyo cuerpo fue encontrado. Para 1989, David Parker Ray había secuestrado, violado, torturado y asesinado a mujeres durante 34 de sus 49 años. En todo ese tiempo, solo se había encontrado uno de los cuerpos de sus víctimas, el de Billy Ray Bowers, su antiguo socio comercial, al que le había disparado y sumergido en el lago Elephant Butte. Aunque se había encontrado el cuerpo de Billy Bowers, no se pudo identificar debido al estado de putrefacción. Y David Parker Ray todavía era libre de rondar en las calles. Había secuestrado al menos una mujer por año durante 3 décadas, y su maldad no iba a detenerse pronto. Durante los años siguientes expandió la colección de herramientas de tortura en su caja de juguetes. En específico, modificó una banca para levantar pesas, añadiendo correas y descansos en las piernas para parecerse a una silla ginecológica, pero con un giro doloroso. Añadió cableado eléctrico para enviar descargas eléctricas a través del cuerpo de sus víctimas.
Mientras tanto, seguía secuestrando y torturando a mujeres durante su estancia en Phoenix. En 1993, grabó y perfeccionó la cinta de introducción de secuestro que escucharían sus nuevas víctimas cuando despertaran en su cámara de tortura. Había grabado la cinta para informar a sus víctimas sobre cada acto desagradable que les haría. Y en ese mismo año, tuvo la oportunidad de ver qué tan horriblemente efectiva podía ser esa cinta. Raptó a 2 trabajadoras sexuales en 2 momentos diferentes. A una la mantuvo por 4 días, a la otra por 5. Tocó la cinta para ambas, mirándolas llorar antes de someterlas a lo que la cinta prometía. Con las 2, escribió sobre experimentar con nuevos artefactos de tortura, incluido el uso de cabrestantes de tobillo, para ensanchar sus pelvis y simular el dolor de parto, y usar instrumentos de dolor como un sujetador de acero con púas, tornillos para pezones y pesas. A medida que sus métodos de tortura se oscurecían, su vida personal comenzó a decaer. Al año siguiente, en 1994, él y su esposa Johnny Lee comenzaron a tener problemas maritales. Más tarde confesaría a los investigadores sobre los problemas que tuvo con su esposa durante su interrogatorio. David dijo: Johnny Lee sabía lo que me gustaba, pero no me dejaba usarla. Estaba celosa de mis fantasías. Nos separamos un poco. Con los años, ella se volvió cada vez más loca. Estaba teniendo ataques de epilepsia y comenzó a beber mucho. Y una vez puso una pistola contra mi cabeza. No podía soportarlo más. David y Johnny Lee se divorciaron en 1994. Después de la ruptura de su matrimonio, Johnny Lee se mudó a Pensilvania y David vendió su casa de medio tiempo en Phoenix para mudarse a Truth or Consequences. Como Truth or Consequences era una ciudad pequeña, no había muchos trabajos de mecánico disponibles para David, pero el Parque Estatal del Lago Elephant Butte estaba contratando. David aplicó para la posición y con su amplio currículum le ofrecieron un puesto como empleado del Parque Estatal. En este puesto se le daría un uniforme oficial del gobierno, posiblemente haciéndolo más peligroso. Según un estudio publicado en el Diario de Psicología por Mingus Singer y Alani Singer, los agentes de policía son percibidos como más competentes, más confiables, más inteligentes y más útiles cuando visten sus uniformes que cuando no lo hacen. Si bien el estudio se limitó a los uniformes de la policía, estos hallazgos proporcionan alguna evidencia que sugiere que los uniformes en general aumentan la percepción positiva del público, y es probable que David haya aprovechado esto al máximo. El uniforme probablemente aumentó su confianza ante los ojos de sus futuras víctimas. Esto habría hecho que secuestrar mujeres fuera mucho más fácil para él, especialmente mientras recorría el Parque Estatal del Lago Elephant Butte. Su nuevo trabajo también le permitía conducir por todo el parque estatal, incluidas las secciones más apartadas. Esto le brindó la oportunidad de explorar áreas abandonadas donde podía desechar los cuerpos libremente. A lo largo de 1995, secuestró al menos a 3 mujeres diferentes, todas bastante jóvenes. Había actualizado su caja de juguetes con libros de texto y suministros médicos para mantener vivas a sus víctimas el mayor tiempo posible. También instaló 2 cajones diferentes, cada uno del tamaño de un ataúd. Podía poner a una mujer en cada caja y guardarla debajo de una banca, lo que le permitía capturar a 2 mujeres diferentes al mismo tiempo y mantenerlas a ambas como rehenes por más tiempo. Estos cajones también aumentaban el miedo que generaba en sus víctimas. Si las mantenía atrapadas en la oscuridad, pasarían el tiempo aterradas esperando su regreso. Cuando abría las cajas, ellas experimentaban un breve respiro del dolor, pero esto solo aumentaba su miedo a lo que experimentarían. Aún más perturbador, si mantenía atrapadas a 2 mujeres al mismo tiempo, cada una podía escuchar los gritos de dolor de la otra o escuchar los gemidos de su compañera sin poder ayudarla a escapar. David era un verdadero maestro de la tortura física y psicológica.
Continuó raptando mujeres en 1996, pero el más notable de estos secuestros ocurrió el 25 de julio. David Parker Ray estaba en su casa dando mantenimiento a su equipo quirúrgico y añorando otra víctima. Recientemente había comenzado a tomar Viagra y su apetito sexual había aumentado. La pequeña píldora azul fue un regalo de Dios para David. Era la sustancia perfecta para ayudarlo a pasar un buen tiempo cuando su edad avanzada se interponía. David contestó el teléfono para escuchar a su hija Jessie del otro lado. Le llamaba para decirle que pronto le llevaría otro juguete para disfrutar. David estaba emocionado. Fue a su caja de juguetes y comenzó a prepararse. Rebobinó su cinta de cassette, preparó el banco de pesas y seleccionó las herramientas que tenía ganas de usar. Al otro lado de la ciudad, una mujer de 23 años llamada Kelly Van Cleef estaba pasando el rato con sus amigos en el bar Blue Waters. Había ido al bar enojada después de haberse peleado con su nuevo esposo. Él siempre quería tener sexo, pero a ella le causaba dolor. Ella no sabía por qué las relaciones sexuales eran dolorosas. Hasta ahora, la noche le había ayudado a olvidar la pelea y se había quedado incluso más tiempo del que pretendía. Se suponía que ella era la conductora designada, por lo que no había bebido nada, pero la dueña del automóvil, que se suponía manejaría, ya se había ido. No le importaba quedarse. Fue divertido pasar tiempo con sus amigos y su amiga Jessie Ray se ofreció a llevarla a casa. El grupo de amigas jugaba billar mientras Kelly bebía una cerveza. Para la medianoche la fiesta comenzaba a terminar. Jessie y Kelly salieron a buscar la motocicleta de Jessie. Había sido una noche divertida para Kelly. Jessie se subió a la motocicleta y Kelly se subió detrás de ella. Cuando se fueron, Jessie siguió el camino, pero Kelly se dio cuenta de que habían tomado una ruta diferente. Kelly le gritó diciéndole que estaba perdida. Jessie respondió: no estaba perdida, estaba borracha e iba a su casa por una taza de café. El café tardaría solo un momento en despertarla, y así la podría llevar a salvo. Kelly dudó un poco, pero accedió. No tenía otra opción. Jessie se detuvo en la entrada de la casa de su padre. Kelly la siguió al interior. Jessie le dijo a Kelly que se sentara en el sofá. Kelly lo hizo y observó a Jessie entrar al otro cuarto. Kelly desvió la mirada por un segundo. Su mente regresó a su marido. Sabía que él seguiría despierto, preocupado por ella, preguntándose dónde andará, un poco enojado y más preocupado cada segundo. Entonces, desde la otra habitación, David Parker Ray llegó corriendo, sosteniendo un cuchillo largo y afilado. Lo levantó frente a la cara de Kelly. La amenazaba diciéndole que ella era suya ahora y que era mejor que se acostumbrara. Jessie regresó a la habitación con un collar de perro y esposas. Jessie comenzó a sujetarlos alrededor de la muñeca y el cuello de Kelly. Kelly estaba en shock. David y Jessie llevaron a Kelly fuera de la casa, sosteniendo un cuchillo en su garganta. Pasaron junto a una antena parabólica y llegaron a la puerta de un semirremolque blanco estacionado en el patio trasero. David abrió la puerta del remolque, de donde salió un horrendo olor, sudor, lágrimas y muerte. Metió a Kelly, cerró la puerta detrás de ellos y encendió las luces. La vista de la habitación era aterradora. En la pared había un letrero que decía: «Bienvenida a la guarida de Satanás». Con dibujos hechos a mano de complicados mecanismos de tortura, los estantes estaban alineados con artefactos diabólicos para rasgar la piel y desgarrar el interior de las personas. Lo peor de todo fue el banco de pesas acomodado al centro de la habitación con cadenas y correas atadas. David y Jessie obligaron a Kelly a sentarse en el banco y la ataron. Le pusieron barras y esposas en los tobillos. Luego le levantaron las piernas y la separaron. David tomó un cuchillo y comenzó a cortar su ropa. En solo unos cuantos minutos, Kelly estaba desnuda, indefensa y asustada. David se acercó a las cámaras de video y las encendió.
Después fue a una grabadora y presionó play. La voz de David se escuchaba en la grabadora, diciendo las cosas más horribles que Kelly había escuchado. Observó a David y Jessie salir de la habitación, dejándola sola con la cinta. Esa cinta espantosa, corriendo durante minutos interminables, enumerando tortura tras tortura. Los siguientes días fueron borrosos. Kelly recuerda haber sido violada repetidamente, pero lo más traumático para ella fueron las veces en las que David intentó usar enormes dildos en ella. Dijo que la había secuestrado para un ritual satánico de un grupo al que pertenecía. Para Kelly, el sexo normal y consensuado era doloroso. El uso de objetos enormes por parte de David aumentaba el dolor por 10. En ese entonces ella no lo sabía, pero el dolor se debía a que tenía el útero inclinado, una condición médica en la que el útero de la mujer tiene un ángulo hacia atrás. Para muchas mujeres, un útero inclinado puede ser inofensivo y no tener ningún efecto en sus vidas, pero para Kelly, esa condición restringía la flexibilidad de sus órganos internos. Esta afección era frustrante para David, ya que le dijo a Kelly en varias ocasiones que si no podía meter sus instrumentos de tortura lo suficientemente dentro de ella, entonces era inútil para él y su culto como juguete sexual. Le dijo varias veces que no tendría problemas para deshacerse de ella. Por los próximos 3 días, Kelly recuerda a David torturándola al menos en 6 ocasiones. Al tercer día, la frustración de David era evidente. David sacó un cóctel desconocido de drogas de uno de sus gabinetes. Metió una aguja en el brazo de su víctima e inyectó las drogas, confundiendo y nublando la mente de Kelly. Podía sentir los recuerdos de los últimos días desaparecer mientras todo se volvía negro. El siguiente recuerdo de Kelly es David empujándola fuera de su vehículo. Estaba vestido con su uniforme de State Park y cuando volteó se dio cuenta de que estaba fuera de su prisión y de regreso en una calle normal frente a una casa normal. Le dolía la cabeza y sintió que David tomaba su brazo. La llevó a un patio. Luego se dio cuenta, era su patio, o más bien el patio de sus suegros, donde vivía con su esposo. David tocó a la puerta. Su esposo respondió y sus padres estaban con él. Ella comenzó a llorar de alegría. Estaba tan feliz de verlos, pero ellos la miraron y le preguntaron dónde había estado. Ella les dijo que no recordaba nada. La acusaron de huir para estar con otro hombre. En ese momento, David intervino y dijo que la había encontrado deambulando por el lago, claramente drogada. Estaban furiosos con ella. La rechazaron. Le dijeron que iban a pedir el divorcio y le hicieron saber que ya no era bienvenida en su casa. Kelly estaba aturdida. No sabía qué hacer. David la empujó suavemente hacia su camioneta. Asombrada, ella lo siguió y se sentó en el asiento delantero. David la dejó en casa de una de sus amigas y le dijo que era libre de irse. En los años siguientes, Kelly tuvo dificultades para recordar toda su tortuosa experiencia. No reportó la situación a la policía porque sabía que si no confiaba en sus propios recuerdos, nadie más tendría esperanza. Kelly los olvidaría y pensaría en esos días como un sueño largo y perturbador y trataría de seguir con su vida. Sin que ella lo supiera, fue la primera víctima conocida en sobrevivir a las fantasías sádicas de David Parker Ray. Sin embargo, incluso después de un pequeño momento de misericordia retorcida, David no sería detenido por otros 3 años. El 29 de julio de 1996, David Parker Ray, de 56 años, liberó a una de sus rehenes llamada Kelly Van Cleef después de inyectarla con drogas para borrar su memoria. Sin embargo, incluso cuando había liberado a una mujer, seguía buscando satisfacer sus inquietantes impulsos sexuales, raptando a otras, y ahora tendría a 2 nuevos cómplices ayudándolo. Tiempo después de la liberación de Kelly Van Cleef, David y Jessie conocieron a una mujer de 36 años que acababa de mudarse a Truth or Consequences. Se llamaba Cynthia Handy, o Cindy para los amigos. Se había mudado a Nuevo México con su novio abusivo. Ambos huían de cargos hechos en su contra por posesión de drogas en el estado de Washington.
Cindy rompió con su novio meses después de mudarse a Nuevo México. Una noche, mientras se divertía en uno de los bares de Truth or Consequences, conoció a David y Jesse. Cindy se sintió atraída por David y comenzaron a salir al poco tiempo de conocerse. Por ese mismo tiempo, Cindy había conocido a un hombre de 24 años llamado Dennis Roy Yancey. Yancey era un joven local que había cometido actos de vandalismo y peleaba frecuentemente en bares. También era sospechoso de matar a otro hombre de su edad, pero la falta de pruebas le permitió salir libre. Yancey, Cindy, David y Jesse compartían intereses por las drogas y el alcohol. A menudo se reunían para beber y drogarse. Cuando comenzaron a pasar tiempo juntos, se dieron cuenta que también compartían el interés por el sadismo sexual. Para 1997, David había mostrado a Yancey y Cindy su caja de juguetes. No sabemos en cuántos secuestros participaron juntos, pero sí sabemos el nombre de al menos una de sus víctimas. En los primeros meses de 1997, Yancey salió brevemente con una mujer de 22 años llamada Mary B. Parker. Mary era madre de 2 niñas, pero su adicción a las drogas la había llevado a vivir en una tienda de campaña junto al lago. Al principio estaba encantada con Yancey, pero después de comenzar a tratarla mal, los dos terminaron. Yancey se tomó la ruptura personal y decidió que a Mary se le debería dar una lección. Convenció a David para que le ayudara a raptarla y mantenerla como su próxima esclava sexual. El 5 de julio de 1997, Mary B. Parker desapareció. Una amiga denunció esta ausencia a la policía, pero tenían pocas pruebas para continuar la búsqueda y no había forma de rastrearla. La mantuvieron en el archivo de los desaparecidos y no pudieron hacer más. Mientras tanto, Mary estaba encerrada en la caja de juguetes de David. David, Cindy y Yancey se turnaban para torturar a la muchacha por días, incluso por semanas. Cuando terminaron de abusar de ella, David ordenó a Yancey matarla y deshacerse del cuerpo. Yancey obedeció las órdenes de David, estranguló a Mary y enterró su cuerpo para nunca ser encontrado. Por los próximos 2 años, David, Cindy, Yancey y Jesse secuestraron y torturaron a un número desconocido de mujeres. Yancey viajó dentro y fuera de la ciudad, y Jesse se mudó a su propio departamento. Pero en algún momento de 1998, Cindy se mudó a la casa de David, haciendo su relación aún más dependiente del sadismo. El siguiente secuestro conocido públicamente que llevó a cabo la pareja ocurrió el 17 de febrero de 1999, cuando David tenía 59 años y Cindy 39. David y Cindy eran conocidos dentro de la comunidad fiestera de Truth or Consequences. Una de sus amigas, desde hacía tiempo dentro de esta comunidad, era una mujer llamada Angélica Montaño. Angélica era una trabajadora sexual conocida en la ciudad por tener un ojo de cristal. Mientras los extraños la identificaban por su prótesis, sus amigos la conocían por ser una persona encantadora y amigable. Su amabilidad a menudo tomaba forma de pastelillos, y cuando se acercaba el cumpleaños de su novio, decidió hornearle un pastel y organizar una fiesta. Cindy y David dijeron que tenían una mezcla para pastel que no estaban usando en el tráiler de David. Se ofrecieron a darle la harina a Angélica si ella misma iba al tráiler a recogerla. Angélica accedió al instante. Conocía a la pareja desde hace mucho tiempo, y para ella, esta era una muestra más de la amistad que los unía. El trío manejó hasta el tráiler de David, y todos entraron a la casa. Pero tan pronto como estuvieron adentro, David sacó un cuchillo de su bolsillo. Lo sostuvo contra la garganta de Angélica, la amenazó y le dijo que estaba siendo secuestrada. Al principio, Angélica pensó que sus amigos estaban jugándole una broma. Se rió. Pero después, David le pegó con toda su fuerza en el estómago. Angélica supo que él no estaba bromeando. David y Cindy le quitaron la ropa, la llevaron a una habitación de la casa y la encadenaron a la cama. La obligaron a tomar drogas y a escuchar la grabación de David. Procedieron a violarla y torturarla por 2 días.
Luego la llevaron a la caja de juguetes, donde aumentaron su violencia y la sometieron a un tormento eléctrico. Angélica estuvo encadenada a la silla ginecológica de alta tecnología en la caja de juguetes por 3 días. Y durante ese tiempo, comenzó a perder la esperanza. En un último esfuerzo por liberarse, pretendió disfrutar de la tortura. En su 5º día de cautiverio, mientras David la torturaba, Angélica le dijo que había disfrutado su tiempo juntos, pero le preguntó si la dejaría ir pronto. Dijo que sus 2 hijos probablemente se preguntaban dónde estaba y le prometió a David que no le diría a nadie lo que habían estado haciendo. Después de todo, ella afirmó haberlo disfrutado. En un momento que desconcierta a los detectives hasta el día de hoy, David le dijo a Angélica que siempre había sido una buena dama y decidió dejarla ir. Cindy no estaba de acuerdo con esta decisión y discutió con David, diciendo que si dejaban ir a Angélica, seguramente le diría a la policía. Pero David se mantuvo firme. El domingo 21 de febrero, David y Cindy limpiaron a Angélica por dentro y por fuera. Luego la vistieron y manejaron con ella por millas. La dejaron salir en medio de la carretera y se alejaron. A Angélica apenas podía creerlo. Caminó por la carretera con su pulgar de fuera, buscando un aventón para regresar a casa. Un hombre llamado Gary Leiva, un delegado fuera de servicio del departamento del sheriff, se ofreció a llevarla. Mientras conducían, ella le dijo que sus propios amigos la habían mantenido como rehén y detalló un par de torturas sexuales que le habían infligido. Entonces ella le dijo que la habían dejado ir. Desafortunadamente, Gary no le creyó. Según un estudio titulado Percepciones policiales de las víctimas de violación y el impacto en la toma de decisiones del caso, una revisión sistemática, publicado en la revista Aggression and Violent Behavior, varios factores pueden afectar la credibilidad de los oficiales en las víctimas de violación. Uno de los más importantes es el nivel de intoxicación de la víctima. El estudio encontró que cuanto más intoxicada estaba una víctima, la policía encontraba menos creíbles sus reportes de agresión sexual. Cuando Gary recogió a Angélica, ella todavía se estaba recuperando de los efectos de las drogas que David y Cindy la habían obligado a tomar. Él vio que estaba drogada y no creyó su extraordinaria historia. Al menos hasta un mes después, cuando la caja de juguetes de David Parker Ray se abrió para que todo el mundo la viera. El 20 de marzo de 1999, David Parker Ray y Cindy Hendy condujeron a Albuquerque en su casa rodante. Habían ido con el único propósito de secuestrar a una prostituta. En poco tiempo, David había recogido a una mujer llamada Cindy Vigil. Cuando Vigil entró en su casa rodante, Cindy, la novia de David, salió del baño y electrocutó a Vigil con un arma de electrochoque y le esposó las muñecas. Encerraron a Vigil en una caja de madera y la llevaron de regreso a la casa de David en Truth or Consequences, 150 millas al sur de Albuquerque. Una vez ahí, la llevaron a la recámara en la casa de David, dándole descargas eléctricas cada vez que hacía un leve movimiento hacia una ventana o una puerta. La pareja la ató a la cama y le puso un collar de perro alrededor del cuello, asegurando la cadena a la pared. Reprodujeron la grabación y Vigil estaba aterrorizada. Recuerda haber rezado a Dios pidiéndole que le proporcionara algún medio para escapar o que la dejara morir rápidamente. Por los siguientes 2 días, David y Cindy violaron y torturaron a Vigil mientras la mantenían encadenada a la cama. A veces le soltaban las extremidades para que pudiera usar el baño, pero el collar alrededor de su cuello nunca se soltaba. Vigil casi había perdido la esperanza para el 22 de marzo de 1999. Después de una ronda de violación y tortura, David aflojó sus cadenas para permitirle usar el baño. Estaban planeando llevarla a la caja de juguetes más tarde, por lo que permitieron que sus cadenas permanecieran relativamente flojas. Cerca del mediodía, David decidió ir a buscar suministros para la diversión que tenían planeada para esa noche. Él y Cindy se aseguraron de que las cadenas de Vigil estuvieran atadas a los postes. Luego, salió de la casa, dejando sola a Cindy. Cindy se burló de Vigil y luego salió del cuarto para ver televisión.
Vigil podía escuchar la televisión desde el otro cuarto mientras languidecía de dolor. Luego sus ojos se posaron en la mesita de noche. Cindy había dejado la llave de sus candados junto a ella. El corazón de Vigil comenzó a latir con fuerza. Las llaves estaban allí, y estaba segura de que si se estiraba lo suficiente, podría agarrarlas. Vigil se estiró, sus piernas latían de dolor mientras empujaba su torso, primero una pulgada y luego otra. Finalmente, después de minutos de dolorosa extensión, sus dedos tocaron el frío metal duro de la llave. Vigil agarró la llave y rápidamente quitó los candados de sus extremidades. Trató de abrir el collar alrededor de su cuello, pero la cerradura era de un tamaño diferente. Por un momento su corazón se detuvo, pensando que todo había terminado. Pero luego levantó la vista. Vio que la cerradura que sujetaba la cadena a la pared era del mismo tamaño que todas las demás. Emocionada, probó la llave. Y funcionó. Era libre. Con el collar todavía en el cuello, Vigil salió corriendo de la habitación con la cadena detrás de ella. Cuando entró en la habitación principal, vio que Cindy Handy estaba en el sofá, bloqueando la salida. Cindy se puso de pie de un salto y gritó, agarrando una lámpara. Pensando rápidamente, Vigil miró a su alrededor y vio un picahielos en la mesa. Lo agarró justo cuando Cindy estrelló la lámpara contra su cabeza. La lámpara le hizo una herida en la frente a Vigil, pero Vigil se armó de valor. No volvería con vida a esa habitación. Se lanzó sobre Cindy con el picayelo justo a su nuca. Cindy cayó al suelo aturdida por la herida. Vigil corrió hacia la puerta principal. Varios vecinos vieron a la mujer correr desnuda por la calle, usando solo un collar para perro de metal. Llamaron a la policía, y una pareja de vecinos incluso permitió que Cindy se escondiera en su casa mientras la policía llegaba. Cuando la policía llegó, Vigil les contó todo lo que le había sucedido. La policía inmediatamente hizo correr la voz para capturar a David y lo encontraron con Cindy, buscando a Vigil en los caminos cercanos. Lo arrestaron al momento, terminando finalmente con el reino de terror de 45 años de David Parker Ray. A los investigadores les tomaría un tiempo armar el caso contra David. Después de obtener órdenes de allanamiento, encontraron la horrible caja de juguetes de David, sus grabaciones y una sola cinta de video de la tortura de una mujer con un tatuaje distintivo. Más tarde, la policía descubriría que la mujer de la cinta era Kelly Van Cleve. Kelly se había mudado a California y había pasado los últimos 3 años de su vida pensando que su secuestro había sido solo una pesadilla debido a las drogas que David la obligó a tomar. Se horrorizó al descubrir que las pesadillas eran reales, pero estaba ansiosa por testificar en contra de David y Jesse. Al enterarse del caso de David Parker Ray, el delegado Gary Leiva recordó la conversación que tuvo con Kelly cuando le dio un aventón en la autopista un mes antes. En ese entonces no le había creído, pero ahora le creía completamente. El detective encontró a Angélica Montaño. Ella también estaba ansiosa por testificar en contra de David. Después de revisar profundamente la casa de David, la policía encontró sus minuciosos diarios, donde enumeraba a todas sus víctimas. Presionaron a David para que confesara, y él estaba ansioso por hablar, pero deliberadamente evitó dar nombres. En cambio, habló de todos sus crímenes pasados como fantasías elaboradas. Aceptó sus actos viles, manteniendo su negación legal, confesando sin verdaderamente confesar. La policía presionó a Jesse y Cindy para obtener más información. Jesse mantuvo la boca cerrada en un intento de defenderse a sí misma y a su padre, pero Cindy fue manipulada fácilmente. Después de algunos breves interrogatorios, Cindy le dijo a la policía que David presumía de matar a todo tipo de mujeres. Presumía sobre su primer homicidio cuando tenía 15 años. Presumía haber matado a su antiguo socio comercial Billy Ray Bowers. Y había ordenado a Dennis Roy Yancey que matara a Mary B. Parker unos años atrás. Siguiendo esta información, la policía arrestó inmediatamente a Yancey, quien se desmoronó bajo un intenso interrogatorio. Rápidamente confesó el asesinato de Mary B. Parker y haber ayudado a David con varios secuestros y torturas. Mientras tanto,
Los investigadores comenzaron a buscar cuerpos en todo el desierto. Los equipos de buceo registraron el lago de Elephant Butte Lake y los equipos de excavación registraron el patio de David, pero finalmente los investigadores no encontraron ninguna evidencia física de las víctimas de David. Algunos investigadores creen que David podría haber sido responsable de hasta 60 desapariciones diferentes, pero el único cuerpo que encontraron fue el de Billy Ray Bowers. Desafortunadamente, la única evidencia que tenían para vincular a David con Bowers era meramente circunstancial. Consideraron juzgar a David Parker Ray por el asesinato en el caso de Bowers, pero fracasaron debido a una clara falta de evidencia. Como tal, David Parker Ray nunca fue condenado por asesinato. Afortunadamente, como al existir 3 víctimas sobrevivientes dispuestas a testificar, David fue juzgado por cualquier otro crimen atroz que había cometido. Después de 2 años de juicios e investigaciones, el 20 de septiembre de 2001, David fue declarado culpable de varios cargos de secuestro, asalto, penetración sexual ilegal y una lista masiva de otros delitos. Fue sentenciado a 224 años de prisión. Durante los siguientes 8 meses, David fue interrogado por varios agentes de la ley en un intento por identificar a sus víctimas. Desafortunadamente, estos intentos no fueron fructíferos y finalmente fue enviado al Centro Correccional del Condado de Hobbs-Lee el 28 de mayo de 2002. El primer día oficial de su sentencia de prisión, fue puesto en una celda de espera mientras se procesaba su papeleo. Después de solo unos minutos de estar sentado en su nueva prisión, su corazón se detuvo. Tuvo un ataque cardíaco masivo que lo mató al instante. Fue declarado muerto a las 8:40 p.m. David Parker Ray fue uno de los asesinos seriales más prolíficos del siglo pasado. Y a pesar de su alto número de asesinatos, solo se encontró el cuerpo de una de sus víctimas. Su infame caja de juguetes asustó a muchos de los investigadores que lo buscaron y abusó a más mujeres de las que podemos saber. Los crímenes atroces que cometió dentro de sus muros ayudaron a que el lugar se ganase realmente el nombre de Guarida de Satanás.